este video tutorial de contabilidad básica aprenderemos sobre la cuenta contable. Tema 1. La cuenta contable. Tema 2. Registros en la cuenta contable. Tema 3. Saldos en la cuenta contable. Tema 4. Ejercicios de aplicación de la cuenta contable. Tema 1. La cuenta contable. Para entender y comprender el sistema contable, lo vamos a realizar partiendo de un sistema de contabilidad manual, utilizando el esquema de la cuenta contable en forma de la letra T. Porque es la forma más simple y sencilla para realizar los registros contables al iniciar el aprendizaje de la contabilidad básica y general. Concepto de la cuenta contable. Es el nombre que utilizaremos para registrar en forma ordenada y comunicar las operaciones y transacciones económicas que realiza una empresa o negocio. Partes de la cuenta contable. Una cuenta contable está compuesta por las siguientes partes. Número 1. Es el nombre de la cuenta. Número 2. Un lado izquierdo llamado debe. Número 3. Un lado derecho llamado haber. Número 4. Es la acción de debitar o cargar. Número 5. Es la acción de acreditar o abonar. Número 6. Los registros del lado izquierdo, es decir, en el debe, se llaman débitos o cargos. 7. Los registros del lado derecho, es decir, en el haber, se llaman créditos o abonos. 8. Saldo es la diferencia entre el debe y el haber de una cuenta contable. Tema 2. Registros en la cuenta contable. ¿Qué es debitar o cargar una cuenta contable? Debitar una cuenta contable es hacer registros contables en el lado izquierdo, es decir, en el debe. ¿Qué es acreditar o abonar una cuenta contable? Acreditar una cuenta contable es realizar registros contables en el lado derecho, es decir, en el haber. ¿Qué es movimiento débito de una cuenta contable? El movimiento débito de una cuenta contable corresponde a la sumatoria de los valores registrados en la columna del debe. ¿Qué es movimiento crédito de una cuenta contable? El movimiento crédito de una cuenta contable corresponde a la sumatoria de los valores registrados en la columna del haber. Tema 3. Saldos en la cuenta contable. El saldo de una cuenta contable corresponde a la diferencia de los débitos y los créditos. ¿Cuándo una cuenta contable tiene saldo débito?
Una cuenta contable tiene como resultado un saldo débito cuando el movimiento débito es mayor al movimiento crédito. ¿Cuándo una cuenta contable tiene saldo crédito? Una cuenta contable tiene como resultado un saldo crédito cuando el movimiento crédito es mayor al movimiento débito. Les invito muy cordialmente a que se suscriban a mi canal Cómo Aprender Contabilidad y algo más, y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido subido al canal, y con el apoyo de todos ustedes seguiremos creciendo y aprendiendo.